El 19 de septiembre de 1991, en los Alpes Hoftaler, una pareja de senderistas alemanes hizo un descubrimiento que reescribiría la prehistoria. Lo que creyeron que era el cuerpo congelado de un montañero reciente, resultó ser un hombre momificado de hace más de 5.300 años. Lo bautizaron como Otzi, el hombre de hielo. Su hallazgo fue un milagro para la ciencia. Era el cadáver humano más antiguo jamás encontrado en Europa, preservado de forma casi perfecta por el hielo. Su cuerpo congelado era una cápsula del tiempo. Su ropa, sus herramientas, su equipo, todo estaba intacto, ofreciendo una ventana única a la edad del cobre. El análisis reveló que había muerto a los 45 años, asesinado por una flecha en la espalda, convirtiéndolo en la víctima de asesinato más antigua del mundo y en el objeto de estudio de innumerables científicos. Pero esta historia no trata solo de arqueología y crímenes antiguos. Trata de la aterradora estela que Otzi dejó a su paso. Trata de una maldición tan fría y persistente como el glaciar que lo había guardado durante milenios. Pocos meses después del descubrimiento, el famoso alpinista Rainer Henn, quien ayudó a sacar el cuerpo de Otzi del hielo y lo colocó en una bolsa de cadáveres, murió en un trágico accidente de tráfico. Henn se dirigía a dar una conferencia sobre el hallazgo cuando su vehículo chocó de frente. Fue la primera. La maldición, como una flecha silbando en la oscuridad, había sido disparada. El próximo en caer fue el hombre que había filmado el rescate de Otzi, el periodista y cineasta de montaña Kurt Fritz. Fritz era un experimentado escalador que amaba los Alpes. Una mañana, decidió conducir hasta el sitio del descubrimiento para rodar material adicional. En su camino, fue sorprendido por una avalancha. Murió solo y sepultado bajo toneladas de nieve. Su cuerpo fue encontrado meses después. 2 muertes, ambas directamente relacionadas con la perturbación del hombre de hielo. La comunidad científica, sin embargo, se negaba a ceder ante la superstición. Los arqueólogos, los patólogos y los geólogos continuaron trabajando en Otzi, decididos a descifrar los últimos momentos de su vida. El jefe del equipo forense que examinó a Otzi fue el Dr. Konrad Spindler. Spindler era el experto más prominente sobre el hombre de hielo y un férreo defensor de la ciencia sobre el mito. Él bromeaba con frecuencia sobre la supuesta maldición. Decía: «Es todo una tontería mediática. Voy a ser el último en morir, y nadie me filmará». Tristemente, su escepticismo no lo protegió. Spindler fue diagnosticado poco después con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa incurable, y murió en menos de un año. La lista de víctimas crecía de forma alarmante. La ciencia, mientras tanto, revelaba secretos escalofriantes. Otzi no murió solo. Llevaba consigo un hacha de cobre que era más un arma de prestigio que una herramienta de supervivencia, y que lo identificaba como un líder o un guerrero. En su cuerpo, los investigadores encontraron 50 tatuajes en puntos de acupuntura que sugerían un intento primitivo de curación. Esto cimentó su estatus no solo como guerrero, sino también como una figura de gran importancia en su tribu. Pero el detalle más perturbador fue su contenido estomacal. Otzi había comido una comida abundante, pero su sistema digestivo también reveló la presencia de 2 tipos de hongos y polen. Esto permitió a los científicos deducir exactamente dónde y cuándo había comido su última comida. En la palma de su mano derecha, encontraron rastros de sangre que no era suya. Este hombre había estado luchando y matando a otro hombre apenas unas horas antes de su propia muerte. La maldición, sin embargo,
parecía estar castigando a los vivos por la osadía de revelar estos secretos. En 2004, la maldición golpeó a la siguiente generación de investigadores. Dieter Barnecke, el guía alpino que había acompañado a Rainer Henn a la fatídica conferencia sobre Ötzi y que, además, fue la única persona que se atrevió a acercarse al cuerpo de la momia sin usar guantes, cayó enfermo. Barnecke, que gozaba de perfecta salud, desarrolló una misteriosa y rara enfermedad cerebral que lo consumió en cuestión de semanas. Murió a los 63 años, apenas unos meses después del fallecimiento del Dr. Spindler. 3 muertes rápidas, violentas o inexplicables, todas de hombres con un vínculo directo e íntimo con el hombre de hielo. La conexión era innegable, aunque fuera irracional. Pero el glaciar aún tenía una víctima más personal que reclamar: Helmut Simon. Simon era el senderista que, junto a su esposa, había encontrado originalmente a Ötzi en el glaciar. Gracias a su descubrimiento, Simon se hizo internacionalmente famoso. Sin embargo, su conexión con la momia parecía ser un imán para el desastre. En octubre de 2004, 13 años después de su épico hallazgo, Helmut Simon regresó solo a los Alpes. Decidió hacer senderismo por una ruta que conocía de memoria. Desapareció sin dejar rastro. Una tormenta de nieve inesperada cubrió sus huellas. Una operación de búsqueda se activó inmediatamente, pero el vasto paisaje helado no reveló nada. El glaciar parecía haber reclamado al hombre que se había atrevido a robarle su secreto. El equipo de rescate, luchando contra la nieve y el frío, finalmente encontró el cuerpo de Simon. Había caído en una grieta y había muerto congelado, a solo 300 metros del lugar donde, 13 años antes, había encontrado a Ötzi. La búsqueda de Helmut Simon duró 8 días de agonía helada. Y aquí es donde la maldición se volvió personal para otro de los involucrados. El líder del equipo de búsqueda, un experimentado oficial de montaña llamado Dieter Horn, logró encontrar el cuerpo de Simon. Fue un descubrimiento amargo, ya que Simon había caído en una grieta y había muerto congelado, a solo unos cientos de metros de su histórico hallazgo. Horn se convirtió en el héroe del rescate de la prensa, el hombre que había encontrado al hombre que había encontrado a Ötzi. Semanas después del rescate, Horn asistió al funeral de Simon. Después de la emotiva ceremonia, regresó a su casa y se preparaba para descansar. La desgracia, sin embargo, lo esperaba de la forma más cruel. Dieter Horn, de 47 años, sufrió un infarto masivo y fulminante. Murió al día siguiente de encontrar a Simon, antes de poder asimilar la fama y la tragedia que lo rodeaban. Su muerte fue tan repentina y sorprendente que hasta los científicos más escépticos empezaron a guardar silencio. La maldición parecía estar matando por proximidad, afectando a cualquiera que tocara el círculo de influencia del hombre de hielo. En el Museo de Bolzano, Italia, la momia seguía revelando secretos, a pesar del precio que cobraba. Los científicos identificaron que Ötzi padecía de Lyme y tenía un alto nivel de arsénico en su cabello. La momia era una fuente inagotable de datos. El terror se extendió a la única persona que había filmado las consecuencias de la muerte de Simon, el reportero local, Tom Loy. Loy no solo era un periodista, era un microbiólogo australiano que también estaba investigando la sangre y el equipo de Ötzi. Había pasado incontables horas con la momia y con los restos del hombre que la encontró. Tom Loy había hecho un descubrimiento fascinante: el ADN encontrado en la flecha que mató a Ötzi, y el ADN encontrado en la palma de su mano, no coincidían.
Esto significaba que, antes de ser asesinado, Ötzi había estado luchando y matando a otro hombre. El cuerpo de esa otra víctima estaba todavía allí afuera, esperando ser encontrado por quien se atreviera a buscarlo. La ciencia estaba a punto de desentrañar el último misterio de Ötzi. Pero el investigador no viviría para publicar sus hallazgos. Loy fue encontrado muerto en su casa en Australia. La causa oficial de su muerte fue envenenamiento por monóxido de carbono, clasificado como un accidente doméstico. Sin embargo, en sus últimos meses, Loy había luchado contra una enfermedad grave que, según algunos, fue contraída directamente de la momia. Su enfermedad era tan extraña que se creía que la contaminación con el cuerpo de Ötzi había mermado su salud hasta el punto de hacerlo vulnerable. 6 hombres, en un corto periodo de tiempo, todos con una conexión directa con Ötzi, el hombre de hielo, habían muerto de forma violenta, repentina o misteriosa. La única superviviente de los descubridores originales, la esposa de Helmut Simon, se retiró de la vida pública y se negó a hablar más sobre la momia, rompiendo toda conexión con el glaciar. Ella decidió que la curiosidad no valía el precio que se estaba pagando. Hoy, Ötzi se exhibe en un museo en Bolzano, Italia, bajo condiciones controladas. Se encuentra protegido no solo por un cristal y un ambiente helado, sino, tal vez, por una aura de mala suerte que le costó la vida a media docena de personas. Los científicos insisten en que cada muerte es solo una horrible serie de coincidencias sin relación alguna. Pero la gente que ha trabajado de cerca con él, y los que han investigado los archivos negros de estas tragedias, tienen una pregunta persistente: ¿era Ötzi un guerrero maldito, o simplemente un hombre al que el mundo moderno no debía molestar?